Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una entrevista especial con Marisol Calva. Gracias Hola. por estar, por aceptar y por Gracias, tu Jaime. tiempo para esta entrevista para Contra Máscaras. Con mucho gusto siempre para Contramáscaras. Gracias. Y bueno, pues nos interesa platicar contigo sobre una estadística que se dio a conocer la semana pasada que es preocupante, Mucho. que, bueno, mencionan 5 casos en Puebla de las maternidades más jóvenes. Sin embargo, sentimos que ahí se manejó en el encabezado un eufemismo porque no se habla de estas maternidades que presuntamente son obligadas, Sí. que también puede haber abuso sexual. Sí. Y Puebla, de los 30 casos que mencionan Puebla, aparecen 5 Sí. en municipios como La Capital, Izúcar. Izúcar de Matamoros y me parece que Tehuacán, Sí. sí. Pues preguntarte, Marisol, lo preocupante de esta situación. Es muy grave, creo que para empezar, como bien lo comentas desde el encabezado, la manera en la que se ha comunicado en muchos medios de comunicación, pues evidencian que hay falta de perspectiva de género y de perspectiva de infancias. Estamos hablando de que son embarazos infantiles. Cuando nosotros vemos esta gráfica, que no surge porque una institución la quiera hacer pública porque le nació, sino fue una iniciativa de un analista de datos que obtiene estos datos y de información pública a la que accede a través de la Secretaría de Salud y nos desglosa en 2 tablas los embarazos de mujeres más jóvenes en México. Y no son mujeres, son niñas de 10 a 12 años. Vemos la primera tabla y la segunda hasta 14 años. Y esta estadística es bien grave porque solo refleja lo que pasó en 2024, que tenemos un dato de 7.927 nacimientos de mamás niñas. Pero la OCDE nos viene diciendo que desde 2019 viene midiendo este fenómeno junto con la Red por Derechos de la Infancia, REDIM, y nos dicen lo que ya sabíamos. México es el primer lugar en abuso sexual infantil y México es el primer lugar dentro de los países de la OCDE en embarazo infantil, el embarazo infantil de 10 a 12 años. Esto es muy grave porque hay una estigmatización sobre estas niñas que están volviéndose mamás, diciendo que están muy despiertas, que ya vienen pues casi que muy calientes y ese tipo de cosas que las revictimizan, las estigmatizan y que no dejan ver el fondo del problema. No hay manera de entender que una niña de 12 o de 11 o de 10 años tenga un hijo con un hombre de 47, porque ese fue el gran tema de esa tabla. Veíamos cómo esta analista ponía la edad de la mamá y la edad del papá, que yo le pondré ahí la edad del agresor. Este tema es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de que no es un embarazo romantizado, ay, mira, la mamá de 10 años. Estamos hablando de delitos que podrían ser abuso sexual infantil y violación equiparada. Entonces, aquí creo que esta tabla, pues, indignó a la sociedad, se compartió muchísimo, generó mucho revuelo, pero no veo que le llegue igual a las instituciones y a los tomadores de decisiones. Exacto. Vemos un tema ahí que es un vacío de autoridad. Me comentaban mucho, oye, pero no hay una ley que prohíba esto, que atienda esto. Y es que sí hay una norma oficial mexicana, la NOM 046, que establece por esa normativa que toda niña de 10 a 12 años que llegue embarazada, el ministerio, más bien el personal médico tiene la obligación como servidores públicos de informar, de dar vista al Ministerio Público para que inicie las investigaciones sobre quién es el papá, en qué condiciones se dio este embarazo, la niña qué edad gestacional tiene, cuánto, o sea, si le genera algún tipo de pues daño a su salud física, emocional y psicológica. O sea, esta norma es tan completa, el problema es que no la estamos viendo en operación. O sea, en sí, desde el municipio, desde que llega una clínica de salud, desde que llega a una instancia de las mujeres o al DIF, inmediatamente se le tiene que dar vista, y lo que estamos viendo en la tabla son embarazos que se llevaron a término, o sea, niñas de 12, 11 y 12 años pariendo. Entonces, aquí pues vemos que no sabemos todavía qué pasa con esa ruta, con la NOM 046 ni con la ruta NAME, que es otro mecanismo a través del cual se articulan esfuerzos interinstitucionales para ubicar primero, se llama ruta NAME porque son niñas, adolescentes, madres y embarazadas que se tienen que ubicar y lo mismo investigar, porque a través de la data que genera esa ruta NAME puedes hacer política pública de prevención y de lo que más nos importa, que es lo que establece la ONU y organismos internacionales, lograr la erradicación del embarazo infantil antes de 2030. Con las cifras que tenemos ahorita se ve muy difícil. Es difícil. Y qué bueno que mencionas estas normas, porque justo también otras analistas mencionan pues, la responsabilidad del Estado. Entonces, ¿tú consideras que hay una omisión por parte de las instituciones?
Creo que existe, sí, no solo en Puebla, sino a nivel federal, porque esta problemática de la tabla que nosotros vemos ocurre pues en muchísimos lugares, ¿no? Vemos casos muy graves como el de la niña de 11 años y el hombre de 47 en Matehuala, en San Luis Potosí. Creo que efectivamente existe de manera generalizada en Puebla y en todo el territorio nacional una falta de conocimiento de la NOM 046 y también una negligencia. O sea, podemos entender que haya quienes están llegando al gobierno y no saben todavía de estos mecanismos, no saben de la ley, pero la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que haya mucha capacitación y sobre todo que haya mucha sensibilización y perspectiva de género en la implementación. No nos toca a nosotros como servidores o servidoras públicas o como, no sé, alguien que esté en un hospital, decidir si la niña debería o no ser mamá. Eso es una decisión que únicamente le compete, en ese caso, a la niña, y si va acompañada de padres o tutores, tiene también que pasar por pues la autodeterminación y el interés superior de la infancia. Aquí es importante, ¿por qué? Porque cuando la ruta NAME lo establece, se tiene que incluso desconfiar, no es como tal desconfiar, pero sí investigar quiénes son quienes están acompañando a la menor cuando llega a un hospital. ¿Por qué? Porque el primer círculo de los menores, de los niños y las niñas, es donde principalmente se encuentran sus agresores. Entonces, en estos casos, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente están investigando? ¿Se está dando vista al Ministerio Público? ¿Hay carpetas de investigación? Por cada uno de estos nacimientos de niñas de 10 y 12 años, ¿existe una persona que esté en prisión por violación equiparada? ¿O qué está pasando? ¿Estamos romantizando el tema del embarazo infantil? Creo que sí hay una responsabilidad que debe asumir el Estado. El Estado me refiero a en global en sus instituciones, a nivel federal, estatal y municipal, porque todos tienen un ámbito de competencia, tanto en la implementación de la NOM 046 como con la Ruta NAME. Con la Ruta NAME participan municipios, participa el Estado, participa la Federación, y no sabemos, o sea, a la fecha, pues si ya se les destinó más presupuesto para su operación, si existe mayor capacitación, si existe mayor respaldo, porque muchas veces el tema es de voluntad política y de respaldo político a este tipo de mecanismos que podrían servir para prevenir este problema. Y específicamente, ¿qué dependencias son las que deben de atender esta situación? ¿Salud? Sí, es como una mesa interinstitucional. Regularmente la gestión de la Ruta NAME pues recae sobre Secretaría de Gobernación a través del Consejo Estatal de Población, de COESPO, de la Secretaría de Salud. También tienen que estar inmersas las Secretarías de las Mujeres o de Igualdad Sustantiva. El DIF es fundamental, la Procuraduría de Defensa del Menor, los municipios donde se tiene ubicado la mayor cantidad de nacimientos de menores, ¿no? O sea, de madres pues que son niñas. Entonces, estos municipios tienen así como la prioridad para que se trabaje en esos municipios. Deben de participar también colectivas, organizaciones, academias. O sea, es un mecanismo interinstitucional tan amplio que, pues, si se pone a funcionar de manera efectiva, puede dar buenos resultados. Y con el tema de la NOM 046, pues ahí es muy importante el trabajo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Seguridad Pública con la Fiscalía General del Estado. O sea, esas tres son fundamentales para la NOM 046, para la Ruta NAME. Como te decía, es como un ecosistema interinstitucional muy amplio, pero pues se necesita la participación de absolutamente todos los que estén ahí involucrados. Y ahora, Marisol, estas estadísticas son de 2024. Sí. Pero en este primer semestre, ¿tú cómo percibes la situación? Pues me parece que nosotros vemos lo que nos está diciendo, ¿no? Esta gráfica, pero la gráfica marca una tendencia desde 2019 que se están haciendo estas mediciones por parte de la OCDE a 2024, no vemos un decremento, vemos un incremento. Y lamentablemente podríamos pensar que por esa tendencia que se viene manejando, en 2025 podríamos estar o con las mismas cifras o con más. ¿Qué necesitamos aquí? Pues que haya política pública, necesitamos que haya un diagnóstico, que realmente se pueda evaluar pues el número de casos que están ocurriendo en Puebla, bajo qué condiciones se están dando, y lo que me parece muy importante, el que no queden impunes. ¿Cómo nosotros podemos garantizar que esa niña no fue víctima de violencia sexual y que después de parir se le está regresando al mismo círculo donde ella sufre violencia a mantenerse en ese ciclo de violencia? O sea, creo que eso es muy grave y no hay manera de saberlo. Digamos que los únicos que van a saber realmente esta información son las víctimas que lo están viviendo y las
instituciones que podrían o no estar levantando esta información. Se supone que por la NOM 046, de cada embarazo de estas niñas debería haber un expediente clínico y una vinculación al Ministerio Público. Se necesitaría saber si esa ruta se ha seguido, si esa información se ha compartido, porque pues es la única manera de prevenir este problema social. Sí, y en las comunidades donde pues alega esto de los usos y costumbres, ¿ahí cómo se puede actuar? Pues esa es una estrategia que tienen que implementar de manera pues muy puntual. La Secretaría de las Mujeres, las Secretarías de Igualdad Sustantiva, los institutos o las direcciones, lo que haya en todos los municipios, porque ya incluso, mira, hace unos años el matrimonio infantil estaba permitido en muchas comunidades de Oaxaca, de Guerrero, de muchos lugares del país. Gracias a iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, ya se estableció que los usos y costumbres no son un elemento para que tú puedas argumentar que las niñas se pueden casar por usos y costumbres. Los usos y costumbres no están bajo ninguna circunstancia por encima del interés superior de la niñez, del derecho de la niñez a vivir una infancia libre de violencia. Esos matrimonios, esas uniones y esos embarazos son producto de violencias. Entonces, más que estigmatizar a las niñas de que, ay, ¿por qué están tan despiertas y por qué andan viviendo, o sea, tan vividas, tan chiquitas? Más bien hay que preguntar por qué hay tanto pedófilo impune. O sea, ¿por qué todos estos hombres de 47, 32, o sea, más grandes, están embarazando niñas? O sea, ¿quién está cuidando a esas niñas? ¿Y de qué manera el Estado está cuidando que esas niñas no vuelvan a vivir esas violencias? Sí. Entonces, pues sí, yo creo que en esta parte sí necesitamos como ser muy críticos como sociedad en el decir qué está pasando, ¿no? Porque probablemente esas niñas, porque viven en comunidades donde existen estos usos y costumbres, se normaliza, pero no se justifica, no es legal, incluso puede ser, o más bien, si es violación equiparada y abuso sexual infantil, es un delito. Entonces, aquí sí necesitamos, pues, indignarnos mucho, ¿no? Sí. Y bueno, Marisol, en un ejercicio, nosotros como medio de comunicación, siendo autocríticos, ¿qué sugerencias nos das justamente para abordar estos temas con perspectiva de género, con perspectiva de infancias? ¿Cuáles serían las sugerencias para los medios de comunicación, que tenemos una responsabilidad también? Por supuesto, no. De hecho, los medios de comunicación pueden ser grandes aliados para erradicar estos problemas. Creo que lo más importante es siempre centrarse en la víctima. A veces los medios de comunicación se centran mucho en el morbo y en ese morbo terminan revictimizando a las víctimas. Entonces, en este caso, pues no irnos con esos titulares amarillistas de que en contra de las niñas o haciéndolas responsables de esas situaciones, sino más bien cuestionando, ¿no? Y protegiendo mucho el derecho, porque no debemos de olvidar que aunque están embarazadas, aunque fueron mamás, son niñas. Sí. Entonces aquí el cuestionar, ¿no? El decir, pues existe un problema de embarazo infantil, ¿qué está pasando con los hombres que están embarazando a estas niñas? Y no, ¿por qué las niñas se están embarazando? Porque las niñas no llegan y dicen, hoy me quiero embarazar y truenan los dedos y estoy embarazada. O sea, ahí hay un proceso previo de disparidad de poder, de manipulación, incluso de uso del amor romántico. Entonces, en todas estas cuestiones, el voltear siempre a ver a la víctima, darle prioridad a la víctima y el ponerse un poco en esa sensibilización de decir, tiene derechos y sus derechos principales son al respeto, a no exponerlos o exponerlas. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Como medios de comunicación que nos puedan ayudar a hacer eso. Muy bien. Pues no me queda más que agradecerte, Marisol. Gracias, ¿Dónde te Jaime. podemos encontrar y dónde la pueden ver? Pues en mis redes sociales, @Marisol_Calva en X y Marisol Calva G en Instagram y Marisol Calva 9 en TikTok. Y no sé si quieres agregar algo más. Pues nada, no normalicemos los embarazos infantiles, son un problema social muy grave. Hablamos de niñas que están truncando sus escuelas, esto genera que hay un problema de deserción escolar. Para que nosotros podamos hablar de sociedades más igualitarias y más seguras para las mujeres, necesitamos a niñas educadas, a niñas que vayan a la escuela, que logren su proyecto de vida, y el embarazo infantil trunca este crecimiento que necesitamos que tengan las niñas y los niños en México, ¿no? Entonces, pues no normalizarlo, indignarnos, y así como nosotros podemos compartir una gráfica que nos genera pues indignación, también el auditar, el saber qué se está haciendo para atender ese problema público, y pues podemos ser incluso ese empujoncito que se necesita para que se tome atención en un problema público. Muy bien. Nuevamente gracias. Gracias, muchas gracias.